En el primer punto, como pueden ver, me tocó hacer un cuadro y pues aquí lo hice con sus respectivas estructuras. Punto 2. A. Primero, ¿qué es un enlace químico? Corresponde a la fuerza que une o enlaza a dos átomos, sean estos iguales o distintos. Los enlaces se pueden clasificar en tres grupos principales: enlaces iónicos, enlaces covalentes y enlaces metálicos. B. Se presenta cuando dos átomos a través de una sesión electrónica. Una sesión electrónica se da cuando un elemento electropositivo se une con un elemento electronegativo. Mientras mayor será la diferencia de electronegatividad entre los elementos, más fuerte será el enlace iónico. C. Los elementos que se espera que se forme un enlace iónico son el metal sodio y el no metal cloruro, creando así el compuesto iónico sodio. D. Los compuestos iónicos poseen altos puntos de fusión. En estado anhidro no conducen la corriente eléctrica, pero cuando se calienta al estado de fusión, sí la conducen. Muchos compuestos iónicos se disuelven en disolventes muy polares, como el agua, y cuando lo hacen, la solución es eléctricamente conductora. E. Se presenta un enlace covalente cuando se une dos átomos mediante la compartición de un electrón por átomo. Dentro de este tipo de enlaces podemos encontrar dos tipos: enlace covalente polar y enlace covalente apolar. El primer subtipo corresponde a todos aquellos compuestos en donde la diferencia de electronegatividad de los átomos que los componen va de 0 hasta 1,7. Los compuestos que son polares se caracterizan por ser asimétricos, tener un momento dipolar o distinto a 0, son solubles en agua y en otros solventes polares, entre otras características. F. En enlace covalente, los dos átomos comparten electrones en su unión, mientras que en enlace iónico hay una transferencia de electrones en la que un átomo capta los electrones que el otro átomo le concede. Un enlace iónico unirá un metal con un no metal, mientras un enlace covalente unirá dos no metales. G. Se puede esperar un enlace de los elementos oxígeno e hidrógeno, los cuales forman el compuesto químico H2O o agua. H. En enlace covalente simple, cada átomo aporta un electrón al enlace, es decir, se comparte un par de electrones entre dos átomos. Enlace covalente doble. Cada átomo aporta dos electrones al enlace, es decir, se comparten dos partes de electrones entre dos átomos. Enlace covalente triple. Cada átomo aporta 3 electrones al enlace, es decir, se comparten 3 pares de electrones entre dos átomos. Y el enlace metálico se produce cuando se combinan metales entre sí. El enlace metálico se debe a la atracción entre los electrones de valencia de todos los átomos y los cationes que se forman. J. Los puentes de hidrógeno se forman por átomos de hidrógeno localizados entre átomos muy pequeños, muy electronegativos. Cuando un átomo de hidrógeno está unido covalentemente a un átomo electronegativo, oxígeno, nitrógeno o flúor, el átomo con mayor electronegatividad atraerá hacia sí los electrones del enlace, formándose un dipolo negativo, mientras que el átomo de hidrógeno, al ceder parcialmente sus electrones, genera un dipolo de carga positiva. Punto número 3. Para tener en cuenta, para sacar la configuración electrónica, lo que vamos a tener en cuenta es el número atómico. Ahí está ya. Del aluminio es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Del potasio es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Del calcio 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 y 4s2. Para el oxígeno es 1s2, 2s2, 2p4. Para el flúor es 1s2, 2s2, 2p5. Para el nitrógeno es 1s2, 2s2, 2p3. Para los enlaces iónicos, lo que tenemos que tener en cuenta es que para enlazarse no puede enlazar, por ejemplo, un metal con un metal, sino que tiene que ser un metal y un no metal. Y en este caso, pues ahí ya están distribuidos, y en el cual el metal pierde un electrón y el no metal gana uno, haciendo así el enlace. Maqueta. Primero, enlace metálico. El enlace metálico se produce entre átomos de elementos metálicos. Para poder explicarlo se recurre al método de nube de electrones. Los átomos de los metales tienen pocos electrones en su última capa. Estos átomos pierden fácilmente estos electrones de valencia y se convierten en iones positivos.
Esto lo hace tratando de alcanzar la estructura estable del gas noble más próximo. Los iones positivos resultantes se ordenan en el espacio completando la red metálica. Los electrones de valencia desprendidos de los átomos forman una nube de electrones que puede desplazarse a través de toda la red de iones. De este modo, todo el conjunto de los iones positivos del metal queda unido mediante la nube de electrones con carga negativa que los envuelve, tal como se ve en esta maqueta. Enlace iónico. Aquí en mi maqueta yo di el ejemplo de fluoruro de litio. Este es un compuesto iónico. Y al estar compuesto por litio y flúor, estos elementos han tenido que combinarse para formarlo. El litio es un elemento del grupo 1. Este tiene un electrón de valencia y tiene tendencia a formar cationes, es decir, pierde un electrón. Y si el litio pierde un electrón, adquiere la configuración electrónica del helio, que es el gas noble más próximo. El flúor, que es un elemento del grupo 7, tiene justamente 7 electrones de valencia y tiene tendencia a formar aniones, es decir, que gana un electrón. Y si el flúor adquiere un electrón, gana la configuración electrónica del neón, que es el gas noble más cercano, formando el anión F-. Por lo tanto, si estos se combinan y el litio le transfiere su electrón de valencia al flúor, ambos ganan una gran estabilidad. Y así se estará formando el compuesto iónico fluoruro de litio. Enlace covalente. Un ejemplo de este, y es aquel que yo representé aquí en mi maqueta, es la formación de la molécula de agua H2O. El átomo de oxígeno tiene configuración electrónica 2 y 6 y tiene 6 electrones de valencia. Los átomos de hidrógeno presentan una configuración electrónica de 1, teniendo un electrón de valencia. Al combinarse un átomo de oxígeno con 2 átomos de hidrógeno, el oxígeno adquiere en su nivel externo 6 electrones no compartidos y 2 electrones compartidos, lo que formaría 8 electrones de valencia, mientras que ambos átomos de hidrógeno adquieren un electrón compartido cada uno, 2 electrones de valencia, que serían la configuración estable del helio. En la quinta la respuesta es la B. En la sexta la respuesta es la C, porque la diferencia entre sus electronegatividades es muy alta y mayor a 1.7 según la escala de Linus-Pauling. IDEO 3.0 menos 0.8, esto da igual a 2.2. Bueno, en la séptima es la D. Por lo tanto, el que presenta mayor electronegatividad es el compuesto con mayor electronegatividad y tiende a disociarse mejor en solución acuosa y por ende a aumentar la conductividad. 8. Es la B. Un metal y la diferencia de electronegatividad entre los átomos es superior a 1,7. Porque primero el titanio es un metal y segundo su diferencia de electronegatividad es igual a 1,9. Noveno. Es la C. El enlace N y O presenta mayor polaridad que el enlace C y H, porque la diferencia de electronegatividad del enlace N y O es igual a 0,5 y el enlace C y H es igual a 0,4. 10. Es la imagen C, ya que podemos ver los dos momentos dipolares iguales y de sentido contrario, a diferencia de las demás imágenes, los cuales los momentos dipolares no son iguales. 11. La respuesta es la B. La nube electrónica que se origina al formarse el enlace metálico, ya que al hacer este proceso, las propiedades como conductividad térmica son el resultado del enlace metálico. 12. La respuesta correcta es B, debido a que los sólidos iónicos tienen un punto de difusión alto, normalmente entre los 300 grados y 2000 grados. También debido a que la conductividad electrónica en solución es una de las características que distinguen a los compuestos iónicos de los covalentes. Como aquí se muestra que el compuesto B tiene 1196 grados y que sí tiene conductividad electrónica en solución. Punto número 3. La respuesta es A y L, ya que la diferencia de electronegatividad es 3.3 y cabe recalcar que para que sea mayor 1.7 es iónico. 14. C, M y B, ya que la diferencia de electronegatividad es 0,7 y para que sea covalente es inferior a 1.7. 15. La respuesta correcta es la B, ya que sacando datos del trióxido de azufre
como los electrones de valencia 6 por 1, que son de azufre, más 6 por 3, que son de oxígeno, daría igual a 24. De ahí los electrones de enlace, que son números necesarios para llenar la última capa de valencia, que serían 8 por 1 de azufre más 8 por 3 de oxígeno igual a 32. Después, para encontrar los electrones enlazantes, serían 32 el resultado de electrones de enlace menos 24 el resultado de electrones de valencia igual a 8. Para ubicar estos electrones debemos dibujar la fórmula molecular en el cual en el centro va azufre por tener una menor electronegatividad y a su alrededor va oxígeno con sus 3 átomos. Para localizar los electrones hay 3 opciones, los cuales son el enlace simple, el enlace doble y el enlace dativo. En el trióxido de azufre van ubicados un enlace doble de oxígeno a azufre, un enlace dativo de azufre a oxígeno y otro enlace dativo de azufre a oxígeno. El enlace covalente o dativo va en los átomos que comparten un par de electrones, pero estos han sido aportados por un solo átomo, el cual es de azufre a oxígeno. Punto 16. La respuesta correcta es la A. El par de electrones del enlace son atraídos más cerca del átomo electronegativo, porque cuando hay moléculas formadas por átomos del mismo elemento, se dice que forman enlaces covalentes apolares, ya que no se crean polos debido a que la densidad electrónica es uniforme. De este modo, se comparten electrones, los cuales son atraídos con la misma fuerza. Punto 17. La respuesta correcta es la C. La molécula del agua es polar y por lo tanto no puede ser lineal, porque la división desigual de electrones hace que el agua sea una molécula polar. Cuando mayor sea la diferencia de electronegatividad entre los elementos que forman la unión, mayor será la polaridad de ella. 18. El crecimiento de polaridad empieza desde hidrógeno y yodo con diferencia de electronegatividad de 0,4. Después sigue hidrógeno y bromo con diferencia de electronegatividad con 0,7. Después hidrógeno y cloro con diferencia de electronegatividad de 0,9. Y por último hidrógeno y flúor con diferencia de electronegatividad de 1,9. Un enlace iónico tiene una diferencia de electronegatividad mayor a 1,7. Un enlace covalente tiene una menor diferencia de electronegatividad a 1,7. Un enlace apolar tiene la misma electronegatividad o una electronegatividad mínima. Y un enlace polar tiene mayor electronegatividad que 0,5 y menor que 1,7. 19. A. Oxígeno y oxígeno sería un enlace covalente apolar debido a que tiene una diferencia de electronegatividad 0 y posee igual electronegatividad. B. Bario y yodo tendría un enlace covalente polar porque la diferencia de electronegatividad es menor que 1,7, es 1,6. C. Hidrógeno y azufre sería un enlace covalente apolar, porque su diferencia de electronegatividad es mínima, igual a 0,4. D. Carbono y oxígeno tendrían un enlace covalente polar, porque la diferencia de electronegatividad es 1,0, menor que 1,7. E. Zinc y bromo tendrían un enlace covalente polar, porque la diferencia de electronegatividad es de 1,2, menor que 1,7. 20 fuerzas intermoleculares. Son las fuerzas que se deben vencer para que se produzca un cambio químico. Fuerzas ion-ion. Se representan por la atracción electrostática entre iones propiamente dichos. Estas atracciones son de alta intensidad, originando que los compuestos iónicos posean altos puntos de fusión. Por ejemplo, el NaCl se disuelve en agua por la atracción que existe entre los iones Na+ y Cl-. Esta solvatación de los iones es capaz de vencer las fuerzas que los mantienen juntos en el estado sólido. Fuerzas ion-dipolo.
es cuando un ion y una molécula polar se atraen uno a otro. El ejemplo más importante tiene lugar cuando un compuesto iónico se disuelve en agua en sal. Fuerzas ion dipolo inducido tienen lugar entre un ion y una molécula apolar. La proximidad del ion provoca una distorsión en la nube electrónica de la molécula apolar que la convierte de modo transitorio en una molécula polarizada. Por ejemplo, es la interacción entre el ion Fe2+ de la hemoglobina y la molécula de O2. Esta interacción es la que permite la unión reversible del O2 a la hemoglobina y el transporte de O2 desde los pulmones hacia los tejidos. Fuerzas hidrofóbicas. Se produce cuando, al plegarse un polipéptido, los radicales hidrófobos se acercan debido a que son excluidos por el agua. Ejemplo, las que se establecen entre los fosfolípidos que forman las membranas celulares, forman bicapas. Las que se establecen en el interior de una micela durante la digestión de los lípidos. Las que se hacen que los aminoácidos hidrofóbicos se apiñan en el interior de las proteínas globulares. 22. Respuesta A. Porque cuando una carga positiva tiene contacto con una carga neutra, esta última le cede o le pasa electrones al primero. Por tal razón pasa a tener menos electrones y estar con cargas iguales y positivas. Castaways, we are castaways. Ahoy there, ahoy, we are